Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor, por podernos reunir nuevamente con este propósito de ser instruidos, Señor, en tu palabra, de leer tu palabra, de leer, Señor, este evangelio que has dejado para nosotros. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, tus propósitos, tus enseñanzas, tus principios, Señor, para nuestras vidas. Permite que podamos crecer, Señor, en fortaleza, en fe, en certidumbre, Señor, acerca de nuestras vidas, de tu propósito, Señor, de tu salvación, de tu transformación que haces en nosotros, Señor, a través de nuestras vidas, de las circunstancias que atravesamos, de las circunstancias que permites que lleguen, Señor, cada día a nosotros. Gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que fielmente, Señor, que con disposición han apartado este tiempo. Te pido que seas con ellos, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine sus mentes, Señor, redarguya sus corazones, y que podamos, pues, entender, comprender, Señor, y poner en práctica tu enseñanza. Te pido todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto. El texto lo encontramos en Lucas capítulo 9, el versículo 37 en adelante. Yo creo que voy a leer lo que resta del capítulo. Yo sé que es mucho, no lo vamos a ver todo, pero está muy relacionado a todos estos eventos. Es una serie de eventos. En el contexto que estamos estudiando, habíamos estudiado ya por 2 semanas la transfiguración. Pusimos ahí una pausa la semana pasada por cuestiones personales ahí mías. Pero en ese contexto, donde vemos a Jesucristo en el monte, ¿verdad? Que nos deja ver su gloria. Ahora vamos a ver un poquito el contraste, porque Él desciende del monte y enfrenta la situación de nuestra vida diaria. Y vamos a ver una serie de eventos donde vemos muy claro todavía la inmadurez de sus discípulos, de sus seguidores. No son apóstoles todavía, pero en este grupo de personas que les sigue, sus discípulos, mucha inmadurez. Este es uno de los primeros eventos que vamos a ver en lo que resta del capítulo 9, pero todos relacionados con eso. Hay una clara falta de madurez, y aún así lo que vemos como patrón en todos esos eventos es que Jesús permanece con sus apóstoles, con sus discípulos. Vamos a leer. Dice el 37, al día siguiente, esto después de que haber sido testigos de la transfiguración, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que
no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Como que Lucas nos está dando varios acontecimientos. Luego, después de esto, enseguida dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Como que quiere hacer un contraste. Primero está diciendo Jesús, ¿verdad? Que va a ir a la cruz, que va a morir. Y el pensamiento de ellos no es, dice que estaba, lo que no comprendían, pero dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y le puso por junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, este es el más grande. Creo que lo que nos está dando como estos sucesos y vemos un patrón ahí de inmadurez en cuanto a los discípulos y aún así como Jesús los sostiene, los soporta, los ama, vamos a decirlo así. Dice otro, el 49, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vamos a ver cada una de estas en su momento, ¿no? 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, ya se decidió, va en camino a la cruz. Y para esto dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron estos samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ya para terminar el capítulo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Voy a leer otra vez la primera sección, esta del demoniado. Creo que va a enriquecer mucho leer los pasajes paralelos aquí de Mateo 17, 14 al 21 y el Marco 9, 14 al 29. Lucas asume que ya hemos leído esos dos evangelios. Lucas está escrito, muchos de los eruditos dicen que en base a estos dos evangelios. Entonces asume Lucas que ya los hemos leído, ¿no? Entonces para tener el contexto más detallado, podemos ver lo que se narra en esos pasajes paralelos. Vamos a ver primero Mateo. Dice, cuando llegaron al gentío, aquí ya no, asumo que hablaba que ya un poquito más de gente, ¿no? Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, como está agarrando un poquito más de detalle, ¿no? Diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y que quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Déjame leer, antes de empezar a comentar, Marco 9:14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Estaban los discípulos, los 9 que habían quedado. 3 habían subido con él y 9 habían quedado esperándole. Con esos 9 estaba una gran multitud alrededor de ellos y también escribas, dice, que disputaban con ellos. ¿Ok? Supongo que la disputa era porque, oye, pues tú dices que tienes autoridad y no puedes echar fuera a este demonio que está pasando, ¿no? Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera, esto no lo decía ni Lucas ni Marco, aquí está grano que era que la persona no podía hablar, ni podía, es sordomudo de hecho, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta expresión creo que es la principal en todo el texto. Hay según cuando leemos en Lucas, como que no queda claro quién está dirigiéndose. Creo que estos dos pasajes nos dan un poquito más de luz y podemos no afirmar 100% porque a veces hay disputa, pero está regañando a sus apóstoles, ¿cierto? Parte de la multitud que está alrededor, y algunos dicen que está regañando al Padre, ¿no? Pero otros dicen que no, pues el Padre viene a pedir ayuda. Pero por lo menos podemos saber que está regañando a sus discípulos. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó.
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esta es una forma de leer los evangelios también, que es muy de mucha ayuda, ¿no? Tenemos un texto de Lucas, en este caso, estamos juntos estudiando Lucas, pero si queremos el contexto más amplio, si queremos los detalles, a lo mejor pudiéramos ir a revisar los pasajes que son paralelos. Es una forma muy común de estudiar la armonía que tienen los evangelios, la armonía que tiene la narración de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que hablan casi de la misma escena, un poquito de variación en cuanto a la óptica de quien lo está narrando. Pero eso nos ayuda un poco, ¿no? ¿Cuál es la situación que está sucediendo aquí? Después de haberlo leído ya en 3 lugares, creo que ya les di un poquito de pista, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando con los apóstoles aquí? ¿No tenían autoridad para echar fuera demonios? Ya se les había dado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué está pasando? Podríamos, bueno, lo que yo veo es que ha habido situaciones en las que Jesús les da este poder para echar fuera demonios, sanar y otros pues, dones, pero con un objetivo específico para esa situación en específico, que era normalmente pues esparcir el evangelio, ¿no? La palabra. No sé, a lo mejor ustedes sí, pero no sé si aquí pues dejan de tener ese poder, porque no es como que se los da y creo yo, ¿no? Les perduró hasta que murieron. Pero lo veo de ese lado y también lo veo como el poder de hacer estos dones y milagros no venía por la fuerza ni la capacidad de los Eso discípulos. más bien, porque hay un reclamo de Jesús, entonces no puede ser lo primero, creo. Okay. O sea, no puede, pues no lo tienen ahorita, entonces ¿para qué le reclaman, no? O sea, lo tenían y no lo pudieron hacer. Entonces, hay un reclamo ahí, entonces pudiéramos entender que algo está pasando en los discípulos y que reciben esta reprimenda de Jesucristo, ¿verdad? Se le está subiendo, ¿no? ¿Estás audible, Alonso? ¿Quieres decir algo? Sí, como que se les está subiendo. O sea, están perdiendo como el amor o el sentido de la ayuda, como que se les estuviera subiendo. Sí, creo que también tiene un sentido eso de que creen que son autosuficientes, ¿no? Que tengo la autoridad de Jesucristo, lo puedo hacer, pero esto nos enseña que siempre tenemos que tener esa dependencia de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestra habilidad que suceden las cosas, es por lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y luego al final dice que este es un tipo como que especial, ¿verdad?, de demonio, porque dicen, este género de demonio solamente sale con ayuno y oración. Creo que eso es clave porque, o sea, les está enseñando o les está como redirigiendo la atención, ¿no? O sea, si hubieran puesto como esto en manos del que verdaderamente lo hace, pues lo hubieran hecho sin problema, pero eso es, o sea, confiaron en la potestad de ustedes y confiaron Correcto. en sus habilidades, en su fuerza y pues claramente por ahí no iba, ¿no? Lo que me sorprende es que, os digo, Jesucristo reconoce esta situación, sí hay una reprimenda, pero no los abandona. Ellos están creciendo en este proceso, les está enseñando, tienen que aprender cómo ejercer sus dones, tienen que aprender cómo seguir a Jesús, tienen que aprender que van a ser transformados. Ese orgullo que decía Alonso o esa autonomía que está diciendo Marian, tiene que ser transformada. Y en este proceso vamos a ver, no solamente este caso, luego vamos a ver los otros, pero cómo los discípulos, a pesar de
de no estar al nivel, por así decirlo, del maestro, Jesucristo jamás los abandona, jamás los desprecia, jamás los deja fuera, ¿no? Eso nos debe ayudar también en nuestras vidas. Nuestras vidas son un proceso de crecimiento, nuestras vidas son un proceso de madurez y de ser transformados en nuestro caminar diario, ¿no? En nuestro caminar durante esta carrera que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que quiero resaltar en muchas de estas pasajes que vamos a estar viendo. ¿Algo más? Sí. Algo que veo, que creo que fue en Marcos, que menciona el padre de este muchacho cuando le pide la primera vez ayuda a Jesús, es para, pues, que él saque al demonio del cuerpo de su hijo. Cuando cuando Jesús de cierta manera lo reprende y le exhorta, y la reacción del padre no fue ayúdame a sanar a mi hijo, sino ayuda a mi incredulidad. No sé si también por ahí va, ¿no? Como que lo principal, uno de los principios como que se puede extraer de esta porción es el tema de la incredulidad. Porque como lo decía Marian, los discípulos estaban poniendo su fe en sus fuerzas, no en la fuerza de quien en realidad la da, ¿no? O sea, no creyeron en ellos y no creyeron en el dador de... Sí, él decía aquí sí, el 24, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, sí, estaba haciendo lo contrario de los discípulos. O sea, los discípulos creían o creyeron, ¿verdad? Recibieron la autoridad y ya no buscaron la ayuda para seguir creyendo. Aquí el Padre está haciendo eso, ¿no? Está diciendo, sí, creo, pero sé que necesito de tu ayuda continua para seguir en este proceso de creer. O sea, no depende de que yo tenga la fuerza para mantenerme creyendo, necesito que tú me ayudes en este proceso, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, porque después lo que les comenta Jesús a los discípulos ya en lo privado, no frente a las personas. O sea, que nunca se trató del poder de ellos, sino se trató de la intensidad y la dependencia de su fe, de creer en el poder de Dios. O sea, la fe, creo que ya lo hemos dicho así, no se trata de la fe por la fe misma. Uh-huh. Se trata de la fe en quién tengo fe. O sea, la fuente de esa fe. O sea, yo puedo tener fe en mí mismo, pero eso no me va a ayudar. La intención de Jesucristo es que tengamos fe en su poder, uh-huh, en el poder de Cristo, en la persona de Cristo, en la autoridad de Cristo, en la palabra de Cristo. Nuestra fe debe estar enfocada en esta fuente, ¿no? Eso es lo que está pidiendo Jesucristo, que creamos en Jesucristo. ¿No creer en Jesucristo es pecado? Sí. ¿Por qué no creemos? O sea, es pecado. ¿Por qué no creemos? O sea, ¿falta información? No falta información. ¿Es algo intelectual? O sea, pasa algo en nuestras mentes, en cómo decirlo, cómo procesamos que nuestra actitud de incredulidad es porque no vemos la grandeza de Dios, porque no alcanzamos a ver la majestad de Dios, porque no alcanzamos a ver el tesoro tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, Jesús quiere que empecemos a vivir nuestras vidas, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero empecemos a vivir nuestras vidas creyendo que eres el tesoro más grande que podemos tener. O sea, toda nuestra fe, nuestra dependencia de Cristo tiene que estar relacionada con la apreciación
el valor, la majestad, la belleza que podemos ver en Jesucristo. No sé si me explico. Sí. No podemos mirar a otro lugar, no podemos mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que estar siempre nuestra fe dirigida a la persona del Señor Jesucristo. ¿Okay? Digo, no sé si tenga sentido esto, pero algunos, voy a regresar al relato de Lucas. Dice el 39, que este espíritu, dice, bueno, vamos a hablar un poquito del Padre primero. Dice que en el texto de Lucas dice, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. ¿Qué dice? Pues es el único que tengo. Había un sentido de desesperación, hasta un sentido de, no tengo otra opción, no me voy a consolar en otro de mis hijos. Este es mi único hijo, ¿no? De hecho, en nosotros tuvimos que se hincó ante Jesús, le rogó, ¿verdad? O sea, hay una intensidad en lo que está sucediendo. No lo podemos ver muy bien claro aquí con Lucas, pero hay algo ahí que nos deja ver que este padre dice que sufrió de esta situación desde pequeño, desde niño, dice Marco. Y este ya es un joven, entonces tiene años experimentando esto con su hijo. Tiene años experimentando esta situación y llega a Jesús con una angustia, con una desesperación. Lo dice, y luego empieza a describir Lucas lo que sucede con este muchacho. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole, y a duras penas se aparta de él. Algunos dicen que este es un ataque epiléptico, ¿no? Que es básicamente lo que sucede con una persona que es epiléptica, que se sacude con violencia, pero Jesús, bueno, Lucas y todos los evangelistas se aseguran de que quede claro que no se trata solamente de una enfermedad física, sino que se trata de un demonio que está haciendo este efecto en el cuerpo de esta persona, ¿no? No tendría sentido, ¿verdad?, que fuera solamente una enfermedad física y que Lucas, Mateo, Marcos hicieran referencia a un espíritu que lo tomaba y que lo sacudía y que lo derribaba. Entonces, estamos hablando de una posesión, estamos hablando del efecto que tiene esto en las personas, estamos hablando de esto por un periodo muy largo de tiempo también. Marco dice que lo llevaba y lo aventaba al fuego, a veces al agua, lo quería como matar. O sea, todo ese proceso alrededor de esto, sí. Sí, es lo que iba a decir, que, por ejemplo, cuando Mateo describe la situación, usa la palabra lunático. Lunático, ajá. Y luego y ahí también lo menciona, y en Marcos también lo dice como estas tendencias suicidas, ¿no? Porque, o sea, es cuando está poseído, cuando el espíritu, tomando pues, poder del cuerpo de la persona, pues intenta suicidarse. Digo, a lo mejor estoy viendo otra cosa ahí, ¿no? Pero esas tendencias suicidas, los ataques epilépticos o otras circunstancias pues de diferentes índoles, ¿no? O sea, psiquiátricas, psicológicas, pudieran tener como un trasfondo pues más profundo, ¿no? Como en cuanto a... No siempre. No, eso es lo que te iba a decir, no puedes generalizar. Ajá, no está generalizando, pero lo menciona... Jesús, en este caso, hace referencia al demonio porque quiere darnos a entender lo que hemos dicho en algunos otros pasajes, que tiene potestad sobre esta esfera también. No solamente sobre lo físico, sino sobre la esfera de los espíritus, ¿no? En nuestra actualidad, creo que lo dijimos alguna vez,
no pudiéramos ver a una persona que es epiléptica y decir, pues tiene un demonio, Sí, ¿no? claro. Eso sería imprudente. Sería, no sabio, vamos a decirlo así. Porque puede haber una enfermedad física solamente. O sea, un desperfecto, no sé exactamente qué provoca la epilepsia, ¿verdad? O sea, por qué proceso mental o deficiencia mental sucede para que suceda este tipo de ataques. Pero no podemos generalizar. Sí, claro. En este caso, Jesús se asegura que no quede como una enfermedad física nada más, sino que nos demos cuenta que está obrando un espíritu inmundo, un espíritu maligno. Y quiere darnos a entender y que quede claro que no solamente está sanando a la persona físicamente, sino que está expulsando a ese demonio, ¿no? ¿Por qué creen que en el 41 dice, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué está haciendo? Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? No sé, yo no sé la carga que tiene. Habla de una carga. Jesucristo está soportando algo ahí. Sí. O sea, tiene una pesadez. Es lo que iba a decir. O sea, no puedo como hablar exactamente por lo que estaba sintiendo Jesús en ese momento, pero creo que nos enseña algo. O sea, nos enseña a que incluso Jesús, que todo lo que sentía y pensaba era perfecto, soportaba a sus hermanos, o sea, a los hermanos o a los apóstoles en ese momento, ¿no? Creo que nos enseña también a nosotros que también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué haríamos algo menos de lo que Jesús está haciendo en ese momento? Aparte de que es una exhortación a los apóstoles de la incredulidad que están teniendo, ¿no? Y de que no están confiando completamente. Pero como una aplicación para nosotros, creo que es eso. Sí, ahorita te doy la palabra, Alonso. Sí, me llama mucho la atención la frase. Está haciendo primero como si reprendiéndolos, ¿verdad? O sea, yo ya les di la autoridad, ya les he enseñado, ¿verdad? Y no han podido, o sea, la incredulidad en este caso es un pecado grave, ofensivo. O sea, es un pecado que denigra a Jesucristo. No sé si me explico. ¿Ah? ¿Sí vas a decir algo, Alonso? Y por ahí como que iba a decir de que, pues, sí, que lo que estaba soportando era el pecado y lo que los adjetivos que utiliza me dice, o sea, incredulidad y perversión, pues me hablaba de eso, ¿no? Como que pues lo que más se está reprendiendo ahí es su falta de fe. Sí. Y perverso, pues, o sea, yo sigo pensando como en la soberbia, pero pues sí, en general es el pecado, ¿no? Como que a Jesús como que le pesaba el pecado de ellos. Sí. El estar conviviendo con eso. Estar conviviendo y estar, o sea, hay que entender que ellos han sido salvos, pero la mente tiene que ser transformada. Es un proceso gradual y es un proceso que va a suceder en todas nuestras vidas, ¿no? Pues, creo que decía al principio, la incredulidad, cuando el Señor, en nuestra vida ya en el día actual, cuando somos expuestos a la verdad de Dios, como somos expuestos a la grandeza de Dios, como somos expuestos a la santidad de Dios, cuando somos expuestos a la soberanía, al Todopoderoso, y seguimos en incredulidad, eso es perverso. Eso es algo que ofende la santidad, que ofende la majestad, que ofende a Dios de esa manera. Y es a lo que creo que se está refiriendo.
Aún así, el punto de este pasaje y los que vamos a ver después es que Jesús no los abandona. O sea, es más su amor, es más su palabra, su promesa de que los va a llevar hasta ese punto final en sus vidas, en el que sean transformados. Dice, ya hizo, ahí continúa después de la exhortación, trae acá a tu hijo, y mientras se acercaba el muchacho, ahí hizo la demostración pues de su poder. El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Hizo las dos cosas, reprendió al espíritu inmundo e hizo el exorcismo, hizo la expulsión de este espíritu, dice, y sanó al muchacho. Si viéramos la narración de los otros pasajes, podemos asumir que este muchacho, este joven, estaba marcado, cicatrices, o sea, no sé qué tanto había hecho con el cuerpo de esta persona. Este proceso de expulsar el demonio lo hubiera dejado pues marcado, o no sé, me quiero imaginar, no tengo ese contexto, pero Jesús no lo puede dejar solamente expulsar al demonio, sino que hizo el proceso de sanidad de su cuerpo completo, ¿no? Es la obra perfecta. Y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Vemos pues aquí esta falta de los apóstoles, y vamos a ver otra ya en el tiempo que nos resta en estos siguientes versículos. Dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, conecta lo que está pasando con esto que vamos a decir, ¿no? Dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. Esto es muy importante, que lo voy a decirles. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué dice? Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Mucho de esto tiene que ver con la expectativa que tenían los judíos. Ya lo hemos platicado, ¿no? Ellos tenían la expectativa de tener un Mesías triunfador, un Mesías guerrero, un héroe que iba a venir a liberarlos de la esclavitud, iba a tomar el reino, iba a implementar, o sea, todo ese tipo de imágenes. Y a veces eso en la mente de sus discípulos impedía ver a Jesucristo como alguien que iba a morir, alguien que iba a ser sacrificado, alguien que iba a ser insultado y apedreado. Entonces, lo que ellos concebían por todas las enseñanzas que habían recibido no encajaba con lo que estaba dando Jesús como profecía de su muerte, ¿no? Aparte, pues es claro por lo que dice que estaban veladas, que Dios pues no les había dado la luz necesaria, ¿no? Y ya te doy la respuesta. Y después de eso dice, ellos temían preguntar sobre estas palabras. A eso, lo que está pasando ahí es que ellos tenían esta idea, y luego Jesús les presenta una cosa contraria y dicen, no, eso no puede ser. Pero pues es Jesús, o sea, él tiene que saber, o sea, como que había esa situación. Es falta de madurez también, es falta de crecimiento, es falta de estar pues expuestos más a la palabra del Señor, sí. Me hace mucho ruido es una orden al final del día, o sea, un mandato, el hacer que Jesús les menciona a sus discípulos, que os penetren bien en los oídos estas palabras. O sea, hay una decisión y una acción por parte de los discípulos, pero después dice
mas si ellos no entendían, pues les estaban veladas. Esta es una expresión típica de los judíos, y habla de la importancia que tienen las palabras. Creo que sí entiendo el punto que dices de que les estaba dando esta orden. O sea, no es literaria la interpretación. No es literal. Tiene carga Ajá, judía. tiene carga judía. Es como cuando dice Jesús, De de cierto os digo, en verdad os digo. Este es, Ok. es muy importante lo que viene a continuación. Ok. ¿Ok? Tiene mucho sentido. ¿Qué iba a decir? Se me fue la idea. Bueno, ya me acuerdo. Así están todos estos pasajes pequeñitos. Luego, viene este otro que ya no lo vamos a alcanzar a ver, creo. A ver, ¿cuántos tenemos? Bueno, sí, 15 minutos. O sea, están en este proceso donde Jesús viene de la transfiguración, hace este milagro de echar fuera al demonio, les habla de la muerte que va a venir, o sea, haciendo esta predicción. Y en todo ese contexto, ¿en qué están pensando los discípulos? ¿En qué están pensando, no? O sea, y aquí tendríamos que ver Marco y Mateo otra vez para ver todo el contexto, pero están pensando en sí mismos. Cuando Jesús está pensando en el sacrificio, cuando Jesús está pensando en entregar su vida por ellos, cuando Jesús está pensando en cumplir la voluntad de Dios, cuando Jesús está pensando en todo lo que viene y preparándolos para este proceso, en las mentes de los discípulos, ¿qué está pasando? Pues quieren, en este reino que ellos esperaban, de triunfo, de conquista, de un Salvador y un Rey que venía, pues de cómo nos toca, ¿no? De a cómo nos toca. Dice 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Vamos a leer acá Mateo. Perdón. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Ese no es el que creo que era el otro. Sí, o sea, este es como la discusión. Después de que Jesús anuncia su muerte, dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién debía de ser el mayor. O sea, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, otra vez como que un regañito ahí, ¿no? Será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La actitud de los apóstoles, de sus discípulos, siempre fue falta, un poco torpe, podríamos decirlo así. El punto de Lucas, creo, al poner juntas todos estos eventos, voy a regresar a Lucas. Es que si vemos, aquí está generación, creo que aquí tengo el resumen para no estar inventando. Regreso a está el joven villano, generación de víboras, esta profecía de la muerte, que abran los oídos, ¿verdad? Porque el hijo del hombre va a ser entregado. La discusión de quién va a ser el mayor. Luego se ponen celosos porque alguien está haciendo exorcismos por allá, pero no es del grupo de ellos, ¿no? Como que orgullosos o no sé cómo. O sea, hay muchas cosas ahí que están empezando a entender. Y luego,
pues no sé si abuso de poder o qué dicen, porque se encontraron cuando los samaritanos no querían recibir a Jesucristo. Dijeron, Señor, pues tenemos el poder, ¿quieres que descienda fuego sobre ellos y los consuma? O sea, ¿qué está pasando? Y al final habla de lealtades divididas, ¿no? Como que, bueno, te sigo, pero deja que entierre a mi padre, o te sigo, pero déjame despedirme de las personas que están en mi casa. Y Jesús dice, esa actitud no es la que quiero una actitud de lealtad completa, de lealtad. Entonces, pero en todas estas cosas que pudieran ser como motivos para abandonarlos, motivos para despreciarlos, Jesús se mantiene y se mantiene y se mantiene. Creo que puse aquí esto. Ayúdame, Mariana, a leerlo. En lo que resta del capítulo observamos una serie de episodios que revelan la falta de madurez espiritual de los discípulos. Y al mismo tiempo veremos cómo Cristo lo soportó con paciencia y lo sostuvo con gracia. La fe, aun cuando es débil o vacilante, nunca es desechada por Cristo. Él la corrige, la instruye, la fortalece y finalmente la honra. Debemos reconocer que Jesús reprende la incredulidad, pero protege y cultiva la fe, incluso cuando apenas logra mantenerse en pie. Sí, creo que lo hemos visto en otros pasajes. Jesucristo dijo, ¿no? Leímos en Mateo, si fuera tan pequeña, ¿verdad? Como una grano de mostaza, tendrías el poder de mover montañas. O sea, es un sentido ahí en el que Jesús aprecia la fe, y aprecia la fe aunque a veces pueda vacilar, aunque a veces pueda ser débil o pequeña, pero es una fe que honra, que sostiene, que cultiva en su proceso de caminar con los discípulos. Para aterrizarlo en nuestras vidas, a veces enfrentamos situaciones que no reaccionamos como deberíamos reaccionar. No reaccionamos al nivel del llamado que tenemos. No reaccionamos de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pero Jesús sabe, ¿verdad? Que es un proceso que estamos viviendo. Es un proceso que nos va a ayudar a crecer y a madurar. Es un proceso que vamos a atravesar para ir creciendo en nuestra dependencia para con el Señor. Sí. Podríamos decir que la capacidad que nos da Dios para detectar nuestra falta de fe es un medio misericordioso por el cual nos acercamos más a Él, nos hace acercarnos más a Él, el reconocerla, porque pudiéramos no tener fe y ni siquiera darnos cuenta, pero el saber que, aquí me hizo falta creer. Pero ¿cómo sabes que te faltó creer? Creo que eso es a lo que vas, ¿verdad? Sí, o sea, volvemos a lo mismo, no es Pues es el mismo Espíritu Santo el que nos hace reaccionar, ¿no? Confías en lo que tú puedes hacer en la situación. O sea, y en medio de la situación, en la crisis, te perdiste porque, o sea, te hundiste porque no podías solo y pensaste que podías hacerlo solo y al final te diste cuenta de que no. Eso es a lo que me refiero. Y luego después, con el ¿por qué? De misericordia de parte de Dios. Fíjate, lo que está sucediendo aquí es que conforme vamos creciendo en la apreciación de, lo decía al principio, de la majestad de Dios, de la belleza de Dios, de su carácter, de sus atributos, de sus gracias, o sea, nos podemos dar cuenta que nuestras actitudes de incredulidad son perversas, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que al enfrentar una crisis y no reaccionar de acuerdo a la identidad que tenemos en Cristo es pecadoso, es pecaminoso, es perverso, o sea, es lo que está diciendo ahí, generación perversa, porque nosotros tenemos mucho más luz, ¿verdad?, que los apóstoles en su momento, y aún así vacilamos, uh-huh. Aún así pasamos por crisis y dudamos.
dice Mario, el Señor es misericordioso porque después de eso nos damos cuenta que pues estuvo mal y eso nos ayuda a crecer, Sí, ¿no? esos actos de misericordia me refiero a que hay veces que uno mismo se da cuenta, pero la mayoría de las veces te hacen ver, o sea, Dios a través de otras personas te hacen ver que te está faltando fe. De, oye, o sea, ok, sí, la situación está complicada, pero confía en Dios. O sea, o sea, a veces es el Espíritu en nosotros y a veces es el Espíritu a través de otras personas y la mayoría de las veces a través de la palabra. Cuando uno se da cuenta, pues, que le está faltando esa fe, ¿no? A eso me refiero con que es un acto de Dios, no de nosotros, no de mi inteligencia, sino de Dios que de una u otra manera nos abre los ojos ante este tipo de situaciones. Sí. No, lo único que no quiero que quede ahí es como que sí es de Dios, por supuesto que es de Dios, pero está relacionado con qué tanto he crecido en el conocimiento de Dios. Eso no va a pasar si no conoces a Dios. Claro. O sea, Dios no lo va a hacer en el vacío. Claro. O sea, esto ya hemos dicho que nuestra salvación es un acto de Dios, es todo de Dios, pero nuestra santificación, nuestra madurez espiritual, todas esas cosas, es una responsabilidad que compartimos. No podemos esperar que Dios haga todo en mi vacío inmundo de que no me importa nada, no me importa la Biblia, no me importa la oración, no me importa la iglesia. Eso no va a pasar nunca. Es Dios obrando, sí, con nosotros y nosotros ejerciendo la responsabilidad que tenemos de conocerle más, de estar en su palabra, de estar con los hermanos, de estar en un estudio. O sea, eso es parte del crecimiento que quiere que tengamos, ¿no? Sí. ¿Algún comentario de los que están en línea? Aquí como enfoqué mucho aquí porque tengo a estas personas aquí de frente, pero hermanos, o algún comentario ahí de los que están en línea. No, todo muy bien explicado, hermano. Gracias, entiende. Bien. Algo que es bien importante para todos, nada más para reflexionar. Hermanos, a veces pasa, a mí me ha pasado, que creemos que estamos en el lugar más alto que podemos estar. Me refiero a que, pues, ¿para qué es? O sea, nunca estamos en el lugar, siempre hay espacio para crecimiento, siempre hay espacio para madurar un poco más, siempre hay espacio para reflejar más el carácter de Cristo en lo que somos y cómo somos, siempre. Nuestra vida y nuestra carrera en Cristo no tiene un fin específico que a los 10 años de creer o a los 20 años o a los 50 años. Este proceso es para el resto de nuestras vidas. El Señor quiere que sigamos en un crecimiento constante para que podamos, en el tiempo por supuesto y en la experiencia de nuestros años en Cristo, reflejar cada vez más y más al Señor Jesús, el carácter del Señor Jesús en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Que sea ese nuestro deseo, que sea esa nuestra oración y vamos a dejarle hasta ahí el día de hoy. Vamos a orar. Alguien que me quiera ayudar a orar de los que están en línea, porque nosotros ya hablamos mucho. Algún valiente o valiente. Está bien. Yo no sé. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, escuchar tu palabra. Permítanos, Padre, autoexaminarnos y no engañarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra madurez, en cuanto a lo que todavía tenemos que aprender de ti. Que sea una constante hambre y un constante humillarnos a nosotros en lo grande que tú eres y en lo mucho que nos falta por conocer y reflejarte de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alonso. Bien.